Puedes estar vendiendo bien, tener utilidades, flujo y que tu empresa crezca. Pero si tus proyectos o tus inversiones, la operación total de tu empresa está rindiendo por debajo del WACC, el coste promedio ponderado de capital, que es el tema del día de hoy, entonces posiblemente perdas dinero. Y no lo mires ahorita, lo vas a empezar a ver a mediano o largo plazo cuando sea muy difícil de corregir. Así que en el día de hoy te voy a explicar qué es el WACC y cómo utilizarlo para tomar decisiones estratégicas. Mi nombre es Juan Pablo Velázquez y bienvenidos a Educa tu Empresa. Y vamos a comenzar entonces definiendo el WACC. El WACC es el Weighted Average Cost of Capital o costo promedio ponderado de capital, que lo que nos indica es cuánto nos cuesta en promedio poder financiarnos con todas las fuentes de recursos que tenemos en la empresa. Tanto fuentes internas, que puede ser el equity o el patrimonio, y también las fuentes externas, que es la deuda, por ejemplo, en este caso. Entonces, vamos a comenzar por la parte meramente teórica, que a veces puede sonar un poco aburrida o que no sería tan necesaria conocerla, pero es sumamente importante conocerla, sobre todo porque a través de conocer realmente bien la teoría y comprenderla, vamos a poder realmente aplicar luego en la parte práctica, en las decisiones de la vida real, cada uno de esos conocimientos y entonces aplicarlo en decisiones que nos sean no solamente más fáciles de tomar, sino que realmente nos vamos por la decisión correcta desde el principio. Entonces, vamos a comenzar definiendo algunos términos que encontramos dentro de la fórmula para así poder comprender la fórmula cuando se las dé ya desde el principio, entendiendo cuál es cada uno o qué significa cada uno de sus componentes. El primero es E. Si nos damos cuenta en la fórmula ahí arriba tenemos E y el E lo que es el equity. Es el valor total del patrimonio, justamente el equity, que son digamos que todos los aportes y todo lo que es perteneciente que podemos encontrar en el balance general a los accionistas. Entonces luego tenemos el valor de V, que es value, que simplemente es la suma del total de la deuda que tengamos en la empresa y el total del equity o patrimonio que también tengamos en la empresa. Este nos sirve para poder entonces visualizar de manera completa la estructura que tengamos de fuentes de recursos y así poder entonces sacar la proporción de cuánto tenemos de deuda y cuánto tenemos de equity. Luego también tenemos RE, que es el coste de nuestro equity. Cuánto nos cuesta, digamos, obtener o poder, digamos que trabajar, poder operar con los recursos de los accionistas, que aquí entran ya varios factores, como por ejemplo para poder sacar este coste tenemos que tomar en cuenta la tasa libre de riesgo, que es lo que normalmente encontramos en los bonos del gobierno, de deuda del gobierno, por ejemplo Estados Unidos, que es la deuda más segura y que representa prácticamente un riesgo cero. Luego también tenemos beta, que es la volatilidad, puede ser la variancia que tengamos en el mercado, que es un factor importante a tomar en cuenta, porque en base a eso pueden tomar decisiones distintas de dónde poner sus recursos los accionistas. Y también tenemos por último digamos una tasa premium del mercado o una tasa de riesgo propia de nuestra industria, el mercado en el que estemos. Estos tres factores son un poco más, tienen más profundidad y se puede ver, lo vamos a analizar en otro video, exactamente cómo se calculan porque son una parte fundamental de este cálculo, pero podemos encontrar distintos estándares que te voy a dejar en un documento en la descripción para que más o menos puedas irlo teniendo en cuenta para tu industria. En el documento aparece industria, tamaño de mercado y absolutamente todo eso, y entonces te dice más o menos cuáles serán estos valores, porque sí que hay que entrar mucho más en profundidad para poder tenerlos correctamente calculados y hacer un cálculo más preciso, pero eso es cuestión ya de otro video. Luego tenemos el valor de D, que D lo que nos representa es el valor de la deuda. La deuda total que tengamos en la empresa. Hay que tomar en cuenta que aquí no se toma en cuenta proveedores, ni tampoco cuentas por pagar, ni documentos por pagar, porque esta no es deuda. Estos son solamente aplazamientos del pago a un tercero, pero no pagamos intereses, que es la definición por la cual podríamos entender deuda. O sea, todos los ingresos de dinero que tengamos nosotros, así como en el banco que nos cobran intereses, ahí lo podemos empezar a considerar como deuda y es todo lo que va a entrar dentro de este valor. Luego también tenemos RD, que es el valor total de nuestra deuda, lo que nos cuesta poder operar a través de las fuentes externas de recursos. En otras palabras más simple, ¿cuánto nos cobra el banco de intereses? ¿Un 5%? ¿Un 7%? Eso es lo que tenemos que hacer. Y si tenemos distintas fuentes de recursos, que tengamos 2 o 3 préstamos con distintas tasas de interés, tenemos que promediar en base también, igual tenemos que hacer un promedio ponderado, o sea, sacar la proporción de cuánto representa sobre el total de nuestras deudas y así asignar de manera también proporcional el peso de cada uno para sacar un promedio que sea correcto. Y luego tenemos por último T, que es la tasa impositiva o la tasa de impuestos con la cual nosotros estemos trabajando en nuestra empresa. Y ahora ya conociendo todas las variables de nuestra fórmula, podemos pasar a entender qué nos dice esta fórmula y cómo opera esta fórmula. A la primera parte, donde tenemos solamente los datos del equity, donde tenemos E dividido V por RE, que es el coste del equity, encontramos que lo que hace es sacar la proporción del equity sobre el valor total de la estructura y multiplicarlo entonces por el coste
de estos recursos propios. Y en la parte derecha de la fórmula podemos ver que hace exactamente lo mismo, pero con los valores de la deuda. Pero con la excepción de que al final, si nos damos cuenta, multiplica por ese 1 menos t, que recordamos que t es la tasa impositiva, la tasa de impuestos. ¿Y qué hace esta parte? ¿Por qué está eso así y no pasa con el equity? No hace el mismo cálculo con el equity, solamente con la parte de la deuda. En general, en términos todavía más simples, pues lo vamos a entender como que aquí se hace el ajuste de una tasa, digamos que nominal, a una tasa real de cuánto es el costo de la deuda, exceptuando los intereses que pagamos por esa deuda. Eso es. Entonces, cuando ya completamos la fórmula, nos queda un resultado que ya es cuánto nos cuesta operar a través de todas las fuentes de recursos, pero sobre todo que estamos ponderando la proporción de cada una de estas fuentes de recursos sobre el total de la estructura. Porque obviamente no es lo mismo simplemente hacer un promedio lineal o un promedio donde todas tienen el mismo peso, el equity o la deuda, a digamos que distribuir de manera correcta el peso de cada uno. Si por ejemplo en un caso tenemos un 70% de equity y 30% de deuda, o en otro caso estamos por ejemplo 50 y 50. No es obviamente el mismo peso y por tanto el mismo costo que tenemos de una manera general o global para poder operar. Y ahora vamos a pasar a analizar un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio para poder también mostrar cómo se toman las decisiones a través de este concepto teórico ya en la práctica. Entonces vamos a comenzar definiendo con los datos iniciales que tenemos disponibles de que el valor de V, o sea la suma del capital total y la deuda total, es de $100,000. Luego por el otro lado tenemos de equity un valor de $60,000, que es lo que representa el total de nuestro patrimonio, a un coste del 22%. Y tenemos del otro lado la deuda, que representa $40,000, o sea el resto, la diferencia justamente entre el total que tenemos del valor de value y lo que teníamos de equity. Y este lo tenemos a un coste, digamos que promedio ponderado entre todas nuestras deudas, de un 14%. Y ahora si ingresamos los datos a la fórmula del WACC, podemos encontrar que entonces dividiendo los 60,000 que tenemos del valor de equity dentro de los 100,000 total del value multiplicado por el 22%, que es lo que nos cuestan esos recursos de equity, y a eso le vamos a sumar la parte de la deuda, que serían $40,000 dividido el 100,000 que es del value, multiplicado por el 14% que es el coste de esa deuda, y toda esa parte solamente aplicando a los valores de la deuda multiplicado por 1 menos t, que en este caso sería 25% o 0.25 de la tasa impositiva, la tasa de impuestos. Entonces nos da un resultado de 17.4. Ese es nuestro WACC, nuestro costo promedio ponderado de capital. ¿Y ahora qué hacemos con este dato? Porque no solamente es para ponerlo chilero en un Excel, en un dashboard y que ahí se quede. Hay que tomar decisiones inteligentes a través de este dato. Y aquí es donde nosotros entonces vamos a establecer o podemos utilizar nuestro WACC como una tasa de rendimiento mínima que tenemos que buscar para poder evaluar proyectos. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, nosotros cuando vayamos a evaluar un proyecto, ya sea de que vamos a comprar maquinaria nueva o vamos a comprar todo un equipo nuevo, vamos a contratar todo un personal, todo un equipo nuevo para entonces poder optimizar esta parte o poder generar estos beneficios, estos rendimientos, vamos a ampliar con una nueva fábrica, vamos a traer un nuevo distribuidor, vamos a exportar a El Salvador, vamos a exportar a Honduras, a México, Estados Unidos, lo que sea. Entonces nosotros podemos evaluar a través del WACC si esa inversión es rentable realmente o no. Porque obviamente cualquier inversión que nosotros pongamos en una métrica como la TIR o como el ROI, con un mínimo retorno que nos dé, puede parecer buena. Porque decimos, bueno, ya tiene un 5% de rentabilidad. Buenísimo. Si le estamos apuntando, por ejemplo, a tener un 5% de rentabilidad justamente. Pero si nosotros tomamos en cuenta este 17.4 del WACC, que es lo que nos cuesta operar, y lo comparamos contra el 5%, ¿qué pesa más? ¿El 17% de todo lo que nos cuesta operar de manera promedio o el 5% de un proyecto? Entonces, si nosotros no comparamos métricas, obviamente el 5% se mira bien porque genera valor. Pero comparado contra lo que nos cuesta operar, ya no es tanto. Porque de hecho, si nos damos cuenta, hay una gran diferencia de 12 puntos porcentuales entre cada uno. Entonces nosotros tenemos que poner como vara mínima el WACC. Entonces, para nosotros, para poder generar un proyecto, para poder tomar un proyecto, tendríamos que buscar uno que al menos nos deje 17.5% de rentabilidad, que la TIR sea de 17.5, que el ROI, o sea el retorno sobre inversión, sea de 17.5, para entonces asegurarnos que por lo menos hay un poquito de rentabilidad realmente sobre lo que nos puede costar operar toda la empresa.
porque si no, simplemente es una rentabilidad en papel y con el tiempo, al terminar el proyecto o en el camino de realizar el proyecto, vamos a ver que no tenemos la rentabilidad y nos va a venir esta sensación o vamos a tener esta impresión de que estamos generando en utilidades, pero no sé por qué nunca me queda dinero. Esa es otra de esas grandes razones y si nos damos cuenta no tiene nada que ver realmente con el flujo efectivo o no es una consecuencia directa o el flujo efectivo no se ve involucrado de manera directa, es lo que quiero decir, pero sí que es un problema entonces de otra área de la empresa que no habíamos evaluado. El coste, y ya no solamente, como digo, de costear un producto, sino de la operación completa. Entonces lo óptimo es que si tenemos este WACC, por ejemplo, que calculamos acá, tenemos que buscar proyectos, si queríamos esa misma rentabilidad del 5%, un proyecto que al menos tenga 22,5% de rentabilidad, para entonces tener una rentabilidad real del 5% sobre el 17,5%, que es lo que nos cuesta operar. E incluso si vamos a tener un nuevo proyecto y vamos a pedir un préstamo nuevo, tenemos que actualizar nuestro WACC para incluir entonces dentro del coste promedio ponderado de capital esta nueva deuda o esta nueva obligación. Y entonces volver a realizar el cálculo de nuestra rentabilidad comparado contra lo que nos cuesta operar y ver si es realmente una inversión que hay que realizar. Y entonces ahora que ya te diste cuenta para evaluar proyectos qué importante es el WACC, también hay otro punto muy importante y en este no vamos a entrar tanto, pero seguramente si has visto Shark Tank, has visto cuando les preguntan ¿y cuánto estás valuando tu empresa? O les dicen que ¿por qué tu empresa está valuada tan alto? Y esto muchas veces se puede ver a una mala generación, un mal cálculo del WACC, porque si nos damos cuenta lo que hacemos cuando evaluamos una empresa es descontar con una tasa de descuento, que la mayor parte de veces lo que utilizamos es el WACC justamente para traer a valor presente esos flujos que estamos proyectando a futuro, y entonces si nosotros tenemos un WACC que es inflado, pues simplemente la evaluación decrece y no vamos a tener una inversión justa, o si digamos nosotros no calculamos o reducimos mucho el WACC, no se van a descontar de manera correcta los flujos de caja y vamos a tener una valoración total de nuestra empresa, entonces que no va a ser justa en este caso para los inversionistas y podemos perder una inversión. Entonces, si nos damos cuenta, el WACC no solamente es un concepto teórico que está ahí porque sí, sino que tenemos que poder utilizarlo o ya vamos viendo ciertas partes de la empresa que requieren del cálculo correcto de esta métrica, de este coste promedio ponderado de capital, para entonces poder tomar decisiones inteligentes para valorar una empresa, para saber qué proyectos son los adecuados que tenemos que tomar para que realmente tengamos rentabilidad, y también porque nosotros tenemos que evaluar que si nuestro coste promedio ponderado de capital es demasiado alto o por ejemplo está demasiado apalancado en deudas, o que en proporción lo que más tenemos es realmente deuda, puede ser que estemos en un riesgo financiero. Porque, por ejemplo, es cierto que la deuda es más barata o tiende a ser más barata que los recursos propios de los accionistas. Pero así como es más barata, es más volátil y también los intereses, muchas veces si no tenemos una tasa fija, nos pueden causar grandes problemas a largo plazo y por eso es importante tanto compensar nuestra estructura de capital que sea correcta con los costes correctos en la medida de lo que sea posible, tanto de la deuda como el capital, y hacer las comparaciones con las métricas adecuadas. Cuando nos comparemos el WACC o evaluemos el WACC, tenemos que compararlo o lo que tendríamos que comparar tomando como base más bien el WACC sería la tasa interna de retorno, la TIR, o por ejemplo el ROI, el retorno sobre inversión como mencionaba anteriormente, para entonces si nosotros tenemos una TIR superior al WACC, podríamos decir que tenemos rentabilidad. No necesariamente es un buen proyecto porque siempre hay que evaluar más cosas, pero a nivel de rentabilidad está por encima lo que nos genera de lo que nos cuesta. Lo mismo con el ROI. Y entonces, como viste, ya te di dos aplicaciones súper claras de dónde podemos encontrar el WACC para decisiones reales, tanto para poder valorar nuestra empresa y poder recibir una inversión justa, tanto para nosotros como para los inversionistas, o poder también evaluar la rentabilidad de un proyecto, de una inversión o general de toda nuestra empresa y entonces empezar a tomar las decisiones correctas. Entonces, sabiendo para qué se puede utilizar y cómo se calcula, solamente te voy a mencionar un par de errores, un par de cosas que no se te pueden pasar a la hora de calcular el WACC. El primero es no tomar en cuenta no estar trabajando todo en los mismos términos. ¿Qué significa esto? Estar trabajando con tasas nominales que nos da el banco y después evaluar, a través del WACC como que fueran datos de una tasa real. O sea, por ejemplo, ya ajustado a inflación o ajustado a ciertos factores macroeconómicos.
Y el error está en que obviamente si calculamos con datos nominales y evaluamos en datos reales, los datos se ven distorsionados o alterados. Tenemos que trabajar todo en datos nominales y trabajar con ese contexto tomando decisiones en base a esos datos nominales o trabajar todo directamente en datos reales. Eso es uno de los errores que muchas veces se cometen, no tener cierta coherencia, trabajar con los distintos datos, con las distintas fuentes de datos. Luego también tenemos que tomar en cuenta siempre ese efecto de los impuestos sobre la deuda y que para eso recordemos que está esa sección de la fórmula del 1 menos t, que es la tasa impositiva, para entonces poder aplicar ese efecto sobre los gastos que son deducibles en esa deuda. Y también el tema de, digamos, no tomar en cuenta datos o de tratar de ahorrarnos el cálculo de otros factores dentro de esta fórmula para simplemente tener algo por defecto que utilizar, y eso es una práctica incorrecta, porque es lo mismo que en el anterior. Si no distribuimos de manera correcta o no tenemos datos que sean correctos, que no sean datos reales, o simplemente dijimos, bueno, aquí pongamos 10%, algo así ha de ser, o esto es lo que dice Google, que es el promedio, o sea, está bien si queremos tener una idea muy general de cuál es nuestro coste, pero si queremos tomar decisiones reales de un proyecto, no podemos arriesgarnos a que el coste real de nuestra empresa por alguna razón sea de 15% y Google nos dijo 10% que era el promedio de nuestra industria, o incluso que eso es lo que era hace 5 años y obviamente ya cambiamos la estructura de capital, o por más que sea la misma, las condiciones cambian, entonces hay que actualizar siempre los datos. Y pues espero que te haya servido mucho este video para comprender qué es el WACC, cómo se utiliza, dónde se utiliza ya en la práctica de la vida real, y obviamente este concepto también desprende muchos otros conceptos que se convierten en prácticos también, pero ya es cuestión, ya será tema de otro video, como por ejemplo la estructura de capital, refinanciación de deuda, análisis de sensibilidad, y todo eso ya es para otro video. Pero lo que vimos hoy espero que te haya servido, lo hayas aprendido de manera correcta, lo puedes volver a ver y te apoyes en el material que te dejo abajo en la descripción, que es un documento interactivo que te ayuda a comprender y a complementar mucho más el aprendizaje de aquí del video. Pero, como digo, espero que te haya servido y sobre todo que lo puedas aplicar para entonces ver su efecto ya práctico y real, que es muy importante en la empresa. También te recomiendo que nos sigas en todas nuestras redes sociales, porque de verdad que completamos mucho los videos aquí que son de formato largo, con pequeñas cápsulas de contenido en formato corto, en los reels, en shorts, en absolutamente todo lo que es el resto de redes sociales, estamos en todos lados. Entonces te recomiendo que vayas ahí a ver, porque también subimos mucho de lo que hacemos en las asesorías y de cómo realizamos nosotros nuestros servicios, cómo vamos complementando también nuestro propio aprendizaje, vamos siempre aprendiendo más, subiendo la vara del aprendizaje. Y pues entonces esto ha sido todo por el video de hoy, pero no me voy tampoco sin decirte que si eres un estudiante o eres un profesional, eres dueño de negocio, que lo que quieres poder complementar toda su formación con mucha más teoría financiera ya a profundidad, o poder recibir algún servicio de asesoría directamente, nos puedes contactar también por cualquiera de nuestras redes sociales. Y pues yo soy Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y nos vemos en el siguiente video.